que son las preferencias apostólicas que el día de hoy el Padre Eugenio nos viene a compartir. Y nos da mucho gusto recibirlo nuevamente en Loyola, que es su casa. Y pues Andrés hará una debida presentación del Padre Eugenio. Gracias, Padre, por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues bienvenido, Eugenio. Gracias por aceptar dar esta charla que es muy importante en este ciclo, ¿no? de la Escuela de Formación Ignaciana y que nos va también a dirigir o a orientar pues muchos de los esfuerzos que se hacen en los colegios, ¿no? Me permito presentarte. El Padre Eugenio Gómez Díaz Barriga, sacerdote jesuita, nació en 1965 en la Ciudad de México y es el segundo de 4 hermanos. Son 2 hombres y 2 mujeres. Estudió toda su formación hasta titularse de ingeniero mecánico electricista con los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos lasallistas. Conoció a la Compañía de Jesús en el Centro de Reflexión Universitaria para el Compromiso, el CRUC, donde decidió, después de varias experiencias de misión con los indígenas chontales, ingresar a la misma compañía. Lleva 31 años en la Orden de los Padres Jesuitas y allí ha estudiado las licenciaturas en Filosofía y Teología. Después de su ordenación sacerdotal, hace casi 20 años, hizo estudios de posgrado en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Ha desempeñado sus misiones apostólicas con comunidades eclesiales de base en el estado de Jalisco, así como acompañando en la defensoría y organización a los damnificados por las explosiones de drenaje en Guadalajara del 22 de abril de 1992. Ha trabajado en diversas ocasiones con comunidades indígenas del sur y el norte del estado de Veracruz, comunidades náhuatl, otomíes y tepehuas. Estuvo durante su etapa de magisterio en el Instituto Cultural Tampico, donde fue director de formación valoral social. Ha trabajado en diversos periodos, que suman 7 años, en Radio Guayacocotla, la radio comunitaria más antigua del país y que transmite en 3 lenguas indígenas, además del español. Trabajó como socio del padre provincial durante 6 años en el equipo de gobierno de los jesuitas de México y ha prestado servicios pastorales en las parroquias de Tatahuicapan, Veracruz, y de San Ignacio de Loyola, en Chalco, Estado de México. Es mago por afición, un oyente ávido de música clásica y un aficionado del aprendizaje de nuevas tecnologías. Bienvenido, Eugenio, nuevamente. Adelante, te dejamos con los micros y el video. Pues muchas gracias por invitarme a compartir esto. Yo comenzaría, antes de siquiera poner en la presentación que traigo, diciendo que las preferencias apostólicas universales, que entre nosotros les llegamos a decir PAUS, por las iniciales, preferencias apostólicas universales, no son exclusivas, digamos, de la Compañía de Jesús o de las obras de la Compañía de Jesús, sino de aquellas instituciones que también tienen y se sienten con algún vínculo con la compañía. Entonces, bueno, dicho esto, porque, pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver en algo porque cualquier institución que tenga una inspiración de la espiritualidad ignaciana, una inspiración ignaciana, bueno, tendrá de alguna forma una resonancia con estas preferencias apostólicas universales. Entonces voy a comenzar a compartirles qué son esto de las preferencias apostólicas universales. Tengo preparada esta pequeña presentación. Entonces, las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús es el título de esta charla, y lo primero que tendría que decirles es lo más lógico. Cuando uno está en una organización, en cualquier institución que tenga que tomar decisiones de qué hacer, pues tiene que priorizar la acción, lo que vaya a hacer. Entonces,
tenemos necesidades y recursos. O sea, cualquier institución tiene las necesidades. Ahorita escuchábamos la necesidad de capacitación en esas aulas híbridas. Y bueno, pues tiene los recursos, ¿verdad? Desde las computadoras, gente preparada para instruirles. Bueno, necesidades y recursos. Ese es un ejemplo. Pero siempre eso sucede en un hogar, en una pequeña empresa, en una organización, en grandes corporativos. Cualquier institución que quiera decidir qué hacer, pues tiene que priorizar su acción. Y las necesidades son siempre ilimitadas. O sea, de pronto creemos, bueno, pues ya estamos satisfaciendo estas, pero resulta que salen otras y otras y otras y otras. Pero los recursos son limitados. Esos, pues no podemos, desde, no sé, en una familia, pues necesito comprar ropa, necesito comprar alimento, necesito pagar colegiaturas, necesito esto, necesito lo otro. Bueno, los recursos son limitados y hay que tomar decisiones para ver qué priorizamos. Entonces, ante unas necesidades ilimitadas y recursos limitados, pues tenemos que priorizar qué es lo que vamos a hacer primero. En una familia, pues bueno, pues vamos a comprar ropa y después compramos zapatos. Se necesitan las dos cosas, pero ahorita nuestro presupuesto nos da para esto, por decir un ejemplo sencillo. Entonces, estas preferencias apostólicas universales, la Compañía de Jesús, como decía, pues también vemos muchísimas necesidades, tanto en las obras como en la formación, como de capacitación, también con la relación con las instituciones que de alguna forma están inspiradas en la espiritualidad ignaciana. Y entonces, bueno, pues la Compañía de Jesús también tiene que hacer encontrar sus propias preferencias. Pero ¿cómo las va a encontrar? Bueno, pues las va a encontrar teniendo una raíz en la espiritualidad ignaciana. Y la espiritualidad ignaciana, pues está siempre referida al mundo en el que trabajamos y a un envío a hacer cosas dentro de ese mundo. Podemos decir que la espiritualidad ignaciana está a la raíz de las preferencias, en el sentido de que Ignacio, en los ejercicios espirituales, en el número 91, nos invita a los que hacemos ejercicios a sentirnos llamados a colaborar con el Señor, ¿verdad? Hay una contemplación muy interesante en donde el ejercitante intenta sentirse como llamado por Jesús, en donde Jesús le dice, bueno, pues mi voluntad es de ir hacia todo el mundo, conquistar para Dios a todas las personas y así entrar a la gloria de mi Padre. Por lo tanto, quien quiera venir conmigo, pues ha de trabajar conmigo. Y ahí es una raíz de estas preferencias apostólicas. O sea, vamos a trabajar junto con Jesús. Y él dice, bueno, porque siguiéndome en la pena, pues también me siga en la gloria, ¿verdad? Y considerar que aquellas personas que pues tuviesen juicio y generosidad, pues van a decir, claro que sí, sí quiero entrarle a ese trabajo. También otra raíz de en la espiritualidad ignaciana de estas preferencias es una vez que uno se siente llamado por Jesús a colaborar con él, al final termina uno haciendo una oblación, un ofrecimiento de la persona misma a
el trabajo que Jesús nos invita. Y si dice, si hay mucha generosidad, bueno, pues dirá en una oración solemne, y es muy bonita, dice: eterno Señor de todas las cosas, yo te hago mi oblación, me ofrezco con tu favor y ayuda, delante de tu infinita bondad, delante de la Virgen, de todos los santos. Dice, y finalmente dice, que yo quiero... Pero no quiero que me vean, me voy a quitar de tener video, porque si no me da pena. Pues yo estoy contenta y ellos ahí. Está abierto el micrófono. Va. Dice que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, pues seguirte a ti. Entonces, esas preferencias son para el seguimiento de Jesús. Y también se hace en los ejercicios espirituales, una contemplación de la encarnación. Y esa contemplación es intentar imaginar a Dios, a la Santísima Trinidad, que están viendo al mundo. Viendo al mundo como las tres divinas personas, dice San Ignacio, miran al mundo llena de hombres, con muchas necesidades, pasando grandes penurias y, bueno, pues en palabras evangélicas, como ovejas sin pastor. Y entonces que desde su eternidad, la Santísima Trinidad decide que se encarne el Hijo, ¿verdad? Y dice, hagamos redención del género humano. Entonces, para nosotros, queremos sumarnos a ese trabajo, a ese deseo de Dios de hacer redención del género humano. No le podemos entrar a todo, no podemos, no tenemos igual recursos ilimitados, entonces pues tenemos que priorizar, ¿verdad? Esto no significa el hacer preferencias o tener preferencias apostólicas, no significa que vamos a abandonar otras necesidades apostólicas que ya se vienen haciendo. Ahí está la fotografía, por ejemplo, de un sacerdote pues, celebrando misa. No significa que porque en las preferencias apostólicas universales no se diga celebrar misa, pues ya no se vaya a celebrar. Por supuesto que sí. No hay que abandonar ninguna de las otras necesidades, como son la pastoral en templos y parroquias, los medios de comunicación en los que también estamos, la educación formal, la investigación, la formación de los jesuitas y también de nuestros colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? No significa abandonar nada de eso. ¿Qué es lo que significa? Bueno, significa que esas preferencias universales tienen que verse reflejadas en planeaciones, pero tienen que estar esas planeaciones como impregnadas por el espíritu de estas preferencias, ¿verdad? Entonces, es que nuestras planeaciones estén coloreadas, bañadas, impregnadas, que tengan un acento en estas preferencias. Ahorita voy a llegar a decir cuáles son, pero no significa que al nombrar 4 preferencias apostólicas sea lo único que se vaya a hacer, sino que lo que ya estamos haciendo tiene que estar de alguna forma impregnado de estas 4 preferencias. A la hora de emprender nuevos proyectos, priorizar estas 4 opciones fundamentales. Y en los proyectos actuales, bueno, hacerlas presentes. En lo que ya estamos haciendo, cómo meter estas 4 preferencias sin dejar todo lo que estamos haciendo, sino poner un acento particular en estas preferencias universales. Por ejemplo, las preferencias apostólicas durante el gobierno del padre general Peter Hans Kolbenbach fueron muy diferentes a las que actualmente tenemos. Sus preferencias en aquella época era una presencia cualificada en África y China.
Eso era muy importante según lo que se vio en aquel momento. Otra era apoyar a todas las obras interprovinciales en Roma, la formación en la Gregoriana, en el Instituto Bíblico, en todas las obras que los jesuitas de parte de la iglesia han recibido como encomiendas, bueno, pues apoyarlas. Eso es lo que decía. También el apostolado intelectual, todo el trabajo de investigación y todo esto era muy importante en aquella época, pues como preferencia apostólica, y también pues atender a los refugiados inmigrantes que cada vez con más fuerza iban apareciendo. Ahora pues es increíble la forma en que hay necesidad también de seguir atendiendo a los refugiados inmigrantes. Entonces, esas eran las preferencias apostólicas de aquella época. Actualmente tenemos desde el 2019, unas preferencias apostólicas que van del 2019 al 2029. Estos acentos que la Compañía de Jesús y las obras afines, las instituciones de inspiración ignaciana pueden, digamos, adoptar, hacer ecos, y estas preferencias son las siguientes, ¿verdad? Vamos a decir, aquí nada más las voy a mencionar de manera breve y después voy a ir abordando cada una. La primera preferencia universal es mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Esa es la primera preferencia así, y bueno, ahorita la voy a abordar. La segunda preferencia es caminar junto a los excluidos, los pobres, los descartados de este mundo. Esta palabra que utiliza mucho el Papa Francisco, los descartados, ¿verdad? Los vulnerados en su dignidad, y todo esto en una misión de reconciliación y además una misión de justicia, ¿verdad? La tercera preferencia apostólica es acompañar a los jóvenes en la creación de un mundo esperanzador. Y la cuarta es colaborar en el cuidado de la casa común. Ahí están. Si nosotros vemos las grandes necesidades del mundo, digamos, cabrían de alguna forma en la segunda, tercera y cuarta preferencia. Y la forma en que se va a hacer este trabajo de caminar con los excluidos, acompañar a los jóvenes y cuidar la casa común, bueno, es desde una espiritualidad, los ejercicios y el discernimiento, digamos. La modalidad sería la preferencia 1 y los concretos 2, 3 y 4. Entonces, una vez que se redacta este documento con las preferencias universales, se le envía al Papa. No es que la Compañía de Jesús diga, pues estas son mis preferencias y ya. Pues se les envía al Papa y el Papa envía una respuesta de si él aprueba o si hace alguna modificación, algún acento en esas preferencias, o inclusive si a su modo de ver la Compañía de Jesús deba añadir una preferencia más, el Papa puede hacerlo. El Papa es la autoridad máxima en la Iglesia y, bueno, la Compañía de Jesús tiene un voto de obediencia, un especial vínculo de obediencia al Santo Padre. Entonces, el Papa, una vez que lee este documento, acepta las prioridades y hace en su respuesta por escrito a la Compañía de Jesús, hace un comentario. Y dice, la primera preferencia es capital.
es importantísima porque supone como condición de base el trato del jesuita con el Señor, la vida personal y comunitaria de oración y de discernimiento. Sin esta actitud orante, todo lo demás no funciona. Entonces, quizá el acento más fuerte que, sin negar ninguna de las preferencias, pero él pone un acento en la preferencia, en la primera preferencia apostólica, porque esa es la que va a dar contenido cristiano a todo lo demás. Muy bien. Vamos entonces ya a entrar a las preferencias apostólicas, a explicarlas, a comentarlas un poco más. La primera preferencia apostólica es mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Muy bien. Esta preferencia, lo primero que se reconoce en el documento de las preferencias universales es que vivimos en una sociedad secular. Secular, pues, viene de la palabra siglo, y más o menos en la Edad Media se decía, se hacía contraposición de lo que era lo eterno, que era la realidad de Dios, y la realidad del siglo. El siglo es vivir en lo cotidiano. Entonces, cuando se dice secular, es una vida cotidiana que normalmente no necesita o no expresa, no expresa de manera enfática la existencia de Dios. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad así, una sociedad secular, secularizada cada vez más. Todavía hace tiempo se vivía en un esquema todavía muy, muy religioso. Quizá nosotros crecimos, los que somos arriba de 50 años, en sociedades que todavía el ámbito de lo religioso estaba mucho más visible. Actualmente el mundo cada vez está en ese sentido más secularizado. Y aquí no hay que verlo como un juicio de que eso sea malo. Simplemente hay que verlo como un dato. Esa es la realidad. La sociedad, el mundo está secularizado. Y lo secularizado no significa que no tenga valores. Tiene valores. Pero es un reto reconocer cuáles son esos valores para vivir en esta sociedad como un signo de los tiempos. Yo recuerdo cuando estábamos en esa época en que se decía, vivimos en una realidad posmoderna. Y entonces mucha gente decía, es que esos jóvenes posmodernos son malos, y empezaban a hacer juicios a propósito de la posmodernidad y de los jóvenes posmodernos, como gente que no tiene valores. Y la verdad es que no es cierto. La posmodernidad, estas sociedades secularizadas, por supuesto que tienen valores. Pero en esa sociedad también es un reto para nosotros el meternos ahí y también proponer estos caminos con una presencia, también con una alternativa de una espiritualidad que le da sentido a la vida. Entonces, mostrar el camino hacia Dios pide vivir muchísimo más a fondo los ejercicios espirituales de San Ignacio. Un encuentro personal y comunitario con Cristo que nos transforme. Quizá
bueno, San Ignacio mismo lo decía y después, pues, todos los jesuitas reconocemos que lo que más, el regalo más grande que hemos recibido a través de la espiritualidad ignaciana es justamente esto de los ejercicios espirituales y el discernimiento. Lo que mejor podemos aportar a otros es enseñar esto de los ejercicios espirituales y discernimiento, porque finalmente configura la vida de manera distinta. Entonces, tenemos que ofrecer ejercicios espirituales en todas las modalidades. Modalidad presencial de 30 días, perfecto. Modalidad presencial de 8 días, muy bien. Modalidad también en la vida ordinaria y asistiendo a charlas y acompañamiento, muy bien. Pero, por ejemplo, mañana comenzaremos ya los ejercicios espirituales en la vida ordinaria, pero en línea, aquí en Mérida. Bueno, pues en todas las modalidades que se pueda ofrecer los ejercicios espirituales hay que darlas. También la promoción del discernimiento como un hábito. El discernimiento intenta escuchar, sentir, descubrir, nombrar la voluntad de Dios, escuchar qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que quiere Dios para nosotros, escucharlo, sentirlo, hacerlo explícito y después ponerlo en práctica. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo tiene que conducirnos. El discernimiento como un hábito es estar atentos a la voz del Espíritu para que Él sea el que nos vaya conduciendo. El descubrimiento más fundamental de nuestras vidas es que los ejercicios espirituales y el discernimiento muestran el camino hacia Dios. Esto implica estar alimentando una familiaridad con Dios y una vida de oración. No podemos decir que estamos haciendo discernimiento o que estamos siendo impulsados por la espiritualidad ignaciana si no hay una familiaridad con Dios y una vida de oración. Esa es la primera preferencia apostólica. La segunda preferencia apostólica es caminar junto a los excluidos, los pobres, los descartados de este mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Entonces, tenemos que caminar juntos como compañeros, tanto instituciones afines, simpatizantes con la espiritualidad ignaciana, como las mismas obras de la Compañía de Jesús, tenemos que caminar juntos como compañeros en una misión de reconciliación y de justicia. Es decir, esta imagen es impactante, pues, la pobreza en grados que llegan prácticamente a inhumanos, pues. ¿Cómo puede haber gente tan pobre? Bueno, ¿cómo podemos buscar juntos esa justicia y esa reconciliación ahora que el mundo está cada vez más polarizado, más dividido? En nuestro país, bueno, pues ya la política verdaderamente divide de manera muy importante. ¿Cómo ayudarnos a reconciliarnos y buscar la justicia para todos? Entonces, voy a leerles un pedacito de porque es un pedazo como muy, muy inspirador. Dice el
a la letra dice, proponemos caminar con las personas y comunidades vulnerables, con las comunidades excluidas, marginadas, humanamente empobrecidas, las víctimas de los abusos de poder, de los abusos de conciencia o de los abusos sexuales, con los descartados de este mundo, con todos aquellos que la tradición bíblica conoce como los pobres de la tierra, a cuyo grito responde el Señor con su encarnación liberadora. Entonces, con esos son con los que tenemos que caminar. Es importantísimo. De hecho, la cercanía con los pobres es una condición necesaria para hacernos compañeros de camino al estilo de Jesús. No se puede tener una mirada cristiana si no se mira como Jesús, cercano a las necesidades de aquellos que más sufren. Solamente cuando nos vinculemos a estas personas que más necesidades tienen, es cuando podremos hacer creíble nuestro actuar y nuestro acompañamiento. La segunda preferencia apostólica dice caminar, bueno, seguimos con esta. ¿Y quiénes son los más vulnerados y excluidos? Bueno, realmente ahorita reconocemos pues, a los migrantes, reconocemos no solo a los migrantes, sino a los refugiados, reconocemos a las víctimas de violencia en cualquier conflicto mundial, pero igual en cada momento tendremos que ir discerniendo para ir encontrando cuáles son esos más vulnerables y excluidos. Probablemente en este momento, quizá unos que son muy vulnerables y muy excluidos son aquellos cuyos habitantes de diferentes países, cuyos gobiernos todavía no han empezado ni siquiera a poner vacunas para su población. Esos quizá ahorita serán de los más vulnerables y excluidos con quienes haya que caminar también. Tenemos que esta preferencia apostólica de caminar junto con los excluidos y vulnerarlos significa también no solamente acercarnos de manera asistencial, sino ir pensando cómo formar ciudadanía, fortalecer la democracia, las organizaciones sociales. Y esto para contrarrestar este neoliberalismo, que la palabra actualmente ya perdió, digamos, como el golpe de crítica, pero es una competencia voraz en donde solo los más fuertes pueden entrar a esa competencia y muchos quedan excluidos. Entonces, bueno, pues hay que luchar contra esto, porque eso ha generado, desde que esta política neoliberal que se implantó en el mundo, ha generado millones y millones y millones de pobres. Entonces, también comprometernos a contribuir en la disminución de abusos dentro y fuera de la iglesia. No hay que tapar el sol con un dedo, hay que reconocerlos. Y segundo, intentar combatirlos, ¿verdad? Y me parece que es de las cosas que con mayor valentía ha intentado hacer el Papa Francisco. Contribuir a la generación de modelos alternativos. A mí me tocó trabajar en Guayacocotla, en donde pues intentaron algunas comunidades
el hacer comercio justo, inclusive el comenzar a hacer en algunas ocasiones trueques, es decir, todo aquello que rompa con un espíritu de lucro, de sacar utilidad para enriquecer a unos pocos, y mientras la gran mayoría está empobrecida, bueno, contra eso hay que ir buscando modelos alternativos también. Y bueno, confirmamos el trabajo que la compañía ha venido haciendo con migrantes, con desplazados, con refugiados, con víctimas de guerra, de guerras y de tráfico de personas, por la defensa de los pueblos originarios, de su cultura y de su existencia digna. En esto sí me ha tocado trabajar muchísimo más. Yo con mucha satisfacción y alegría puedo decir que en la zona del norte de Veracruz, en donde estaba esta radio en la que estuve trabajando, durante muchos años se iba ya perdiendo la lengua indígena, las 3 lenguas indígenas que se hablaban en la zona, porque a la gente le daba vergüenza. Cuando nosotros impulsamos el uso de la lengua originaria, el náhuatl, el otomí, el tepehua, en la radio, volvió a haber un boom. Y ahora la gente habla su propia lengua y defiende su propia cultura con muchísima más dignidad y orgullo. Eso es un fruto muy bello. La tercera preferencia es acompañar a los jóvenes en la creación de un mundo esperanzador. Este es verdaderamente un gran reto, porque si algo puede caracterizar a los jóvenes es la incertidumbre con la que viven. Un joven que está en la escuela, inclusive jóvenes universitarios, pero todavía con más fuerza los que no son universitarios, no tienen seguridad de que al terminar, al concluir sus estudios y titularse, van a tener trabajo. Los jóvenes viven en una constante incertidumbre. No saben si van a tener trabajo, no saben si van a poder vivir dignamente, digamos, lo que se les presenta de cara al futuro es esta palabra, la incertidumbre. Y esa es muy fuerte. Lo mismo que los pobres. Los pobres también lo que los caracteriza es vivir en medio de esta incertidumbre. Entonces, por eso los jóvenes y los pobres son lugares teológicos. Son lugares, es decir, el pensar a los jóvenes y a los pobres, pensarlos desde el punto de vista de nuestro compromiso cristiano, son lugares de reflexión. Tenemos que reflexionarlos mucho. La verdad es que tenemos una gran deuda de proponer alternativas a los jóvenes. Desde la comunidad educativa me parece que están haciendo muy bien, pero hace falta todavía mucho más en la iglesia, proponer a los jóvenes alternativas. Bueno, la juventud es una etapa de toma de decisiones fundamentales para insertarse en la sociedad, dar sentido, realizar sueños. En esa etapa nos tocaría acompañar desde la buena noticia y desde el discernimiento. Ese es un compromiso que tendríamos que ir asumiendo en acompañar a los jóvenes. Los jóvenes nos pueden ayudar a comprender este cambio de época y la novedad esperanzadora
verdaderamente, no, pues, pienso en un momento crítico para el país, cuando fue el último sismo del 19 de septiembre. Bueno, jóvenes, jovencitos como los de las fotografías, se organizaron y estuvieron creando a una velocidad increíble programas para localizar personas, pusieron todos sus saberes tecnológicos, eso con lo cual ellos ya son nativos digitales, algunos somos migrantes digitales, bueno, eso lo pusieron al servicio de los demás. Entonces, ellos nos ayudan a comprender este cambio de época. Yo recuerdo que cuando yo era joven, ya tengo 55 años, cuando yo era más adolescente, todavía no aparecía una palabra que hoy es un gran valor de estos jóvenes, y es la palabra tolerancia. Nosotros entendíamos por tolerancia, bueno, pues te soporto, ¿verdad? Te tolero. Y actualmente la palabra tolerancia ha adquirido un peso muy positivo. Es no solamente el te soporto, de hecho no es ni siquiera un te soporto, sino es un reconozco que eres diferente y festejo esa diferencia. Ese es un gran valor que los jóvenes nos pueden enseñar hoy a los viejos. Pero hay que estar abiertos a esta novedad que los valores de los jóvenes hoy tienen, ¿verdad? Crear y mantener espacios abiertos para jóvenes en la sociedad y en la iglesia. Esta tiene que ser nuestra contribución. Me parece que en la comunidad educativa, pues ese es el ser de la comunidad educativa, ¿verdad? Y también, pues en la iglesia, me parece que sí hay que reconocer y hacer un mea culpa de que no sabemos cómo trabajar con jóvenes. Por lo menos yo no lo sé. Hay algunos que sí tienen una gran facilidad. Yo me siento un poco inhábil y por eso, bueno, no por eso. La magia me ayudó mucho a entrar en contacto con jóvenes y desde ahí pues ir intentando comenzar el diálogo. Divierte a un joven y bueno, pues ya tienes un amigo más. Y bueno, pues por eso, entre otras cosas, le entré a la magia. Entonces, pero bueno, no hay espacios ni gente que sepa trabajar con jóvenes dentro de la iglesia. Acompañar a los jóvenes exige una coherencia de vida. Pues sí, cualquier joven, cuando yo estuve viviendo con escolares, con jóvenes en formación jesuitas, ellos son muy observadores de entre lo que decimos y lo que hablamos, si hay una coherencia. Y si no hay coherencia, pues dejamos de ser un referente para ellos, ¿verdad? Entonces exige una coherencia de vida muy grande, una profundidad espiritual. Eso ayudará a esa misma coherencia. Si tenemos una profundidad espiritual, bueno, nuestra vida se configurará de tal forma que lo que digamos y lo que hagamos y lo que sintamos tenga una coherencia entre todo eso. Y tener una apertura a compartir la vida y la misión también con ellos. Ay, Dios. Perdón. Se me fue. Voy a volver a arrancar, disculpen. Voy a volver a arrancar me salí sin querer. Pero ahorita regreso a es que se me cerró Perdón. Esta sí es. Aquí está. Disculpen, ya estoy regresando.
Ahí estás. Ahora sí. Sí lo están viendo, ¿verdad? Si alguien me puede hacer nada más la... Sí, sí lo estamos viendo. Ya. Sí, padre, sí lo Disculpen, estamos viendo. me perdí. Bueno, ya regresé a ella. Y la última preferencia apostólica es colaborar en el cuidado de la casa común. La cuarta preferencia apostólica, este cuidado de la casa común, bueno, desde la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, ya se nos recuerda, ya mucha gente lo venía diciendo, que tenemos una responsabilidad en el cuidado de la creación de esto que se le ha llamado la madre tierra. Aquí quisiera hacer un excurso para decirles qué es esto, porque hay gente que dice que el utilizar la expresión madre tierra es como hacer un dios a la madre, un panteísmo. No es eso, no es eso. Les voy a platicar una anécdota de cuando estuve en la Sierra Norte de Veracruz. Allá, después de muchos años de trabajo con los indígenas, nos empezaron a invitar a los ritos propiamente indígenas, Y entonces, digamos, ritos que igual invocan a los santos cristianos y todo eso, pero que tienen un contenido simbólico muy propio de su cultura. Y entonces, bueno, pues en una ocasión me invitaron a una costumbre en donde se danzaba durante 3 días y noches, danzando, pidiendo a Dios y a la Madre Tierra una buena cosecha. Yo vi en un momento dado que ellos abrieron un hoyito en el piso, en la tierra, y ahí pusieron todo lo que habían traído como ofrenda en un altarcito. Y entonces pusieron tamales, pusieron pollito, todo lo que habían traído de ofrenda ahí lo pusieron, inclusive le pusieron refresco y le pusieron un poquito de este refino que se bebe por allá, y todo eso lo pusieron. Y en ese momento la gente danzaba con más gusto. Y yo dije, ¿qué significa esto? Cuando uno no está en contexto de la cultura, pues cualquier sacerdote podría decir, ya están haciendo brujería. Es lo que cualquier sacerdote diría. Entonces, yo lo que hice fue interrumpir el juicio y preguntar. Ya terminada la costumbre y todo eso, le pregunté a un compañero, a un indígena. Dije, oye, ¿qué estaban haciendo? Vi en ese momento que abrieron la tierra, que pusieron comida, la ofrenda, y bueno, en ese momento la gente estaba bailando, danzando con más gusto, con más sentido. Y entonces él me contestó, mira, tú sabes que nosotros somos indígenas. Y dije, sí, lo sé. Dice, fíjate que para nosotros la tierra es nuestra mamá. Y a la mamá hay que alimentarla, porque una madre que no está nutrida tampoco puede darle de comer a sus hijos. Entonces, para mí ahí fue una enseñanza de un cariño ecológico, de una armonía con la naturaleza, y no es tanto ver que la tierra fuera una diosa, no, es esa que nos alimenta, una mamá que nos alimenta.
Entonces, pues es eso. Y hay que hacernos responsables del cuidado de esta madre que nos alimenta. La creación clama por una devastación irresponsable. Veamos la fotografía que está ahí junto. Verdaderamente, esto ya actualmente pone en peligro nuestra supervivencia. Este calentamiento global, este deshielo en los polos, verdaderamente estamos al borde de un colapso. Y entonces, ¿cómo nos sumamos a este cuidado de la casa común? El daño a la tierra también infringe un daño a los más vulnerables. De pronto, por ejemplo, allá mismo en Guayacocotla iba a pasar un gasoducto y ya eran vecinos de muchas poblaciones en donde los gasoductos habían traído derrames en ríos y ríos que ya no servían para nada, ríos en donde antes la gente bebía, actualmente pues llenos de chapopote, se tuvo que dejar de consumir agua de esos lugares. Entonces, este daño a la tierra también daña a los más vulnerables, a los campesinos, a los pueblos originarios, y muchas veces se ven obligados a migrar a las periferias urbanas o inclusive a migrar hacia otros países. Entonces, la destrucción del medio ambiente hace un daño que durará por varias generaciones si es que no lo corregimos antes, ¿verdad? Entonces aquí nos proponemos colaborar para la creación de modelos alternativos que respeten la creación. Por ejemplo, una de las cosas que se hace allá en los indígenas es intentar utilizar fertilizantes naturales. Intentar utilizar maíces nativos, defender mucho el uso de sus maíces nativos. Voy a leerles este parrafito en donde dice: nos proponemos colaborar en la creación de modelos alternativos de vida basados en el respeto a la creación y en un desarrollo sostenible capaz de producir bienes que, justamente distribuidos, aseguren la vida digna de todos los seres humanos en nuestro planeta. Eso es lo que, o sea, desde el punto de vista religioso, nos damos cuenta que la creación fue regalada por Dios para toda la humanidad. Pero resulta que se ha concentrado la riqueza en tan pocas manos que hay muchos que les hace falta lo más elemental para vivir y para comer. Entonces, ¿qué modelos podemos buscar alternativos para que todos quepamos en este mundo? A ese respecto tenemos que dedicarnos a hacer investigación, análisis, reflexión, discernir para tomar decisiones y sanar heridas al equilibrio ecológico. Eso lo hacen ya muchas de las universidades que tiene la Compañía de Jesús o vinculadas al sistema, por ejemplo, en México, universitario jesuita. Este es uno de los grandes temas, la ecología, el cuidado de la casa común, son de las cosas que desde el punto de vista de estudios serios académicos se está enfatizando mucho. Y renunciar a esa autorreferencialidad. Es decir, mientras yo esté bien, que los demás estén mal. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, el país, uno de los países más ricos, consuma el 25% de la energía que se produce en el mundo, mientras el resto del mundo, los ciento y tantos
países, además de Estados Unidos, se dividen el resto del 75%. No es posible que suceda eso. Tenemos que tener una conversión ecológica y no un egoísmo de solo mi bienestar y el de los míos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que estas 4 preferencias apostólicas se hagan vida? Bueno, el sentirnos guiados por el Espíritu, el estar abiertos a qué es lo que nos va pidiendo Dios a través del discernimiento y una necesaria conversión personal, comunitaria e institucional. Tenemos que tener un cambio de vida. Pues hasta aquí es lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, abro la pantalla, ya sé. Ahí estoy. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Padre, yo tenía una pregunta, que me quedé pensando, ¿por qué es esto cada 10 años? O sea, veo que estas preferencias apostólicas son para 10 años. O sea, hace 10 años habían, digamos, que unas preferencias diferentes a las que hay ahorita. Sí, eran esas que les platiqué del padre Kolbenbach, eran las anteriores a las que tenemos actualmente, que siguió un poco trabajando el padre Adolfo Nicolás con esas, y bueno, actualmente se ponen estas. Si se dejan periodos muchísimo más largos de preferencias, quizá no estemos atentos a la novedad de la realidad. Entonces, pero también dejar preferencias apostólicas en periodos muy reducidos, restringidos, entonces hará que no podamos enfatizar planes que necesitan de un buen tiempo. Entonces, se ha visto que un balance más o menos bueno, pues son 10 años, más o menos. Gracias. Sí, plan de que, Claudia. ¿Alguna otra pregunta? Pues no pregunta, pero me encantó cómo explicó la importancia de trabajar con los jóvenes. Me encantó. Sí. Pues muchas gracias, pero para mí es un reto, Dios mío. No, para mí también, pero me gustó mucho que la forma en que lo planteó se me hizo sumamente pues, didáctica, ¿no? Y de la importancia. Gracias. Muchas gracias a ti, Regina. Una pregunta, Eugenio. Bueno, Andrés, voy a hacer 2. Muy bien, Andrés. La primera es, ¿nos podrías contar un poquito, así, aunque sea muy brevemente, cómo fue el proceso para llegar a estas 4, considerando que la compañía está dispersa en todo el mundo? Claro. Esa es la primera. Y la segunda, si nos pudieras también orientar o comentar, por ejemplo, aquí en Mérida, ¿cómo empezamos a ver cómo la compañía y los colaboradores de la compañía, la familia ignaciana, está empezando a vivir o a trabajar o optar por estas preferencias? Muy bien. Estas preferencias apostólicas se van recogiendo de la realidad que van viendo en las diferentes provincias. Y llega un momento en que se reúnen, escuchan y bueno, se hacen consultas en donde dice, ¿qué sería lo más importante atender hoy?
Y entonces, una vez que se hicieron esas consultas, llegaron a Roma, intentaron resumir, digamos, en estas 4 preferencias apostólicas lo que llegó de todas, las provincias. Y después, bueno, aquí en Mérida, digamos, esto de mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento, pues es el trabajo, digamos, cotidiano desde Casa Páez, ¿verdad? E intentamos en eso hacerlo con formas nuevas. Ahorita mucho ha sido el trabajo en línea. Me parece que desde que llegó Pepe aquí como rector del Jesús y director de Casa Páez, puso un énfasis en seguir teniendo actividades apostólicas en la línea espiritual, pero ya en línea. Entonces, esos diferentes modos que nos recomienda, pues ahí se está poniendo en obra. El caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Bueno, el Padre Juan desde hace mucho tiempo está vinculado en un trabajo de formación de personas en oficios, y ha hecho trabajo a ese nivel. Ahorita estamos en una etapa, digamos, de exploración para tener un vínculo con un grupo de grandes excluidas históricas. El padre Pepe, el Chapulín, ha comenzado a visitar y a llevarles regalos para sus hijos a las trabajadoras sexuales de aquí de Mérida. Es un trabajo verdaderamente doloroso y a la vez bellísimo. Yo tuve la oportunidad y la gracia de Dios de trabajar en Nicaragua igual con trabajadoras sexuales, y ahí yo me di cuenta que cuando dijo Jesús de que ellas iban a entrar primero al reino de los cielos, no lo decía como una frase bonita, lo decía verdaderamente con un conocimiento de lo que es esta realidad y este dolor humano. Y esa gran capacidad de amar. Verdaderamente parece contradictorio, pero en estas mujeres tan sufridas encontramos también estos signos del reino de manera muy palpable. Entonces, bueno, pues ahí comenzamos a querernos vincular y estamos como en un camino exploratorio, ¿verdad? A ver si fragua en algo. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Bueno, pues aquí intentamos a través de los ejercicios, cuando nos invitan, que continuamente han invitado, sobre todo al Chapulín, que es el más joven, a estar con chavos de la prepa, Ibero. Se han hecho campamentos jesuitas aquí con anterioridad. Ahorita pues estamos viendo, en esta época de pandemia es difícil, pero sí queremos tener un acercamiento a los jóvenes en la creación de este futuro esperanzador. Y en el cuidado de la casa común, bueno, ya se dieron unos primeros ejercicios con este tinte en clave de cuidado de la casa común. Ya unos ejercicios de semana que también fueron en línea, se dieron bajo esta clave. Cómo
ver también desde el punto de vista de lo que son los ejercicios, primera semana, que es el pecado, ¿cuál es el pecado nuestro en esta línea del descuido de la casa común? Y bueno, ahí ya se ha comenzado también un trabajo en esa línea. Pues, y bueno, todos los trabajos que también ustedes hacen, o sea, yo cuando Claudia nos mostró todo lo que hacían en el, allá en el colegio con el reciclado de la basura orgánica, pues este cuidado de la casa común, lo que podemos hacer en este momento, ¿verdad? También estamos ya, se plantaron como parte de esos ejercicios ahí en Casa Páez, árboles, como un signo de que queremos cuidar esta casa común. Pero pues es cuestión de seguir pensándole y seguir concretizando acciones que vayan en esta línea. Muchas gracias, Eugenio. Te voy a compartir una pregunta que me mandaron por WhatsApp porque la persona se salió, no tenía buen internet. ¿Cómo no? Dice, ¿estas preferencias apostólicas se incluyen o tienen algo que ver con el modelo educativo de los colegios? Ustedes conocen muchísimo más y esa pregunta la podría responder con muchísima más facilidad, Claudia. Pero por supuesto, pues sí. Pero claro, por supuesto, o sea, las instituciones ignacianas de alguna forma están imbuidas en este espíritu, sean o no confesionales. O sea, esto es lo que nos anima. Es decir, el caminar junto con los pobres, bueno, pues no podemos vivir en esta realidad si no estamos viendo hacia los más necesitados del mundo. Entonces, eso ya es una sensibilidad que tanto en los colegios asociados como en los colegios de la compañía ya ni se insiste, ya es una cosa que cayó por su peso y claro que es algo que siempre se trae en la cabeza y en el corazón. El acompañar a los jóvenes, pues para ustedes es el trabajo cotidiano, es de todos los días y ustedes, bueno, pues nos podrán enseñar a los viejitos, a los viejitos que no sabemos de esas cosas, cómo trabajar con jóvenes, ¿verdad? Pero, pues eso. Y también, bueno, pues en los colegios, el cuidado de la casa común, ya puse el ejemplo del reciclado de las basuras orgánicas, pero toda la educación para saber cómo separar, cómo no generar tanta basura. Todo esto me parece que ustedes de manera muy, muy responsable y muy atinada lo han venido haciendo. O sea, no es que esas preferencias apostólicas les caigan a ustedes del cielo como algo enteramente novedoso que nunca hicieron, ¿no? Pues me parece que de alguna forma son cosas que ya vienen haciendo. Simplemente es como sentir que esto es un espaldarazo, un apoyo a cosas que ya ustedes habían visto como necesarias. Pero decir, sí es cierto, esto que nosotros vimos como necesario, además toda la compañía de Jesús lo ve como muy, muy necesario. ¿Cómo enfatizamos? ¿Cómo profundizamos en eso? Eso sigue siendo el reto. Quizá el reto más grande sea, pues, cómo vincularnos más con esto, con los grupos más empobrecidos, los que más sufren, ¿verdad? ¿Cómo hacerle, digamos, a veces con ayuda humanitaria, pero qué podríamos hacer que no solamente fuera esta ayuda humanitaria asistencial, sino una cosa más orgánica? Ese es todo un reto, pero que tiene que seguir animando nuestro pensamiento y nuestro corazón para ver qué podemos hacer en esa línea. Pero bueno, Claudia, tú puedes hablar muchísimo más de eso.
No, creo que lo dijo usted muy bien. No, no le añadiría algo más. De hecho, está Regina, que también trabaja con nosotros. Ella es la que coordina los proyectos de taller. Tiene su mano levantada. A lo mejor también quería comentar algo. Sí, yo lo que quería decir es a la pregunta que le mandaron por WhatsApp, es que yo siento que las preferencias apostólicas que mencionó Eugenio realmente están por lo menos en los proyectos, pero más que claras. En nuestro caso, bueno, en la pandemia nos agarró a la mitad de empezar un proyecto que se llamaba Salud para Tzotzil, y era esto, se llama, porque lo vamos a hacer, pero era parte de esto mismo, ¿no? Desde la no asistencial, sino identificar un problema de una comunidad que rodea la escuela y saber cómo crear espacios de intercambio, de crecimiento mutuo y de desarrollo humano para ambas partes, tanto las personas de la comunidad educativa como las de Tzotzil. En cuanto a las personas vulnerables, pues en segundo de primaria los niños aprenden toda esta parte de cómo me relaciono yo con la discapacidad en todos los niños, o sea, las 3 discapacidades básicas que son audición, motriz y vista, ¿no? Entonces yo creo que yo la verdad lo identifico muchísimo. Por supuesto que pues como el Magis nos dice, ¿no? O sea, cuando ya llegamos a la cima siempre nos preguntamos, vemos la cima de la siguiente montaña que vamos a escalar, pero yo creo que está muy impregnada, o sea, muy evidente bueno, yo veo primaria, ¿no? Y estoy segura que secundaria también y la prepa, creo que es muy evidente que las 4 preferencias apostólicas, sobre todo la segunda, la tercera y la cuarta, están muy presentes. Yo quería hacerte una pregunta, Eugenio. Solo que quisiera que así que me definieras esta cuestión del futuro esperanzador en los jóvenes. O sea, ¿a qué se refiere la compañía en acompañar con un futuro esperanzador? ¿Qué es eso para ustedes? Creo que comencé diciendo esto de la incertidumbre. Es decir, es cierto que, digamos, sociólogos como Bauman, Sennett, en fin, gente grandes pensadores, lo que reconocen es que nuestros jóvenes hoy, la palabra que les acompaña cotidianamente es la palabra y la experiencia, no solo la palabra, ojalá fuera la pura palabra, la experiencia de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre genera aplastamiento. Porque, ¿qué puedo yo pensar en el futuro? ¿Qué posibilidades tengo yo de insertarme, de garantizar que pueda yo tener un trabajo digno, en donde yo pueda vivir bien, en donde eventualmente si pienso crear una familia, mi familia vaya también a vivir bien? La verdad es que ningún joven lo puede responder con seguridad. Más bien lo que está es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo acompañamos para que ese futuro sea un futuro esperanzador? Que no les aplaste el futuro. Podría ser como, o sea, ahorita que oyéndote, pues sería desde la creación de comunidad, porque también yo creo que crear comunidad es una forma de combatir la desesperanza, ¿no? Cuando yo no tengo garantizado mi futuro, pero tengo garantizada estas relaciones empáticas y de comunidad, de comprensión, de saber que voy a contar con el apoyo o los espacios para ¿no? crear comunidad. Tal vez sería una forma de dar a los jóvenes esto, y a los jóvenes y no jóvenes. Claro. ¿O cómo?
¿no? Esa es una, por supuesto. Esa es una. Generando espacios de convalidación, de comunidad, de eso, empatía. Sí, esa es una. Como tú dices, quizá cuando vayamos caminando en esta línea, vamos a ir encontrando que hay más que podemos hacer para acompañar en este futuro que sea esperanzador. Y quizá lo esperanzador sea cuando todas las otras preferencias también vayamos caminando hacia su cumplimiento. De tal forma que digamos, bueno, estamos intentando construir un mundo distinto y eso genera esperanza. No sabemos si lo vamos a lograr, pero de que estamos caminando hacia allá y eso genera esperanza. Es como un imán que nos jala, que nos emociona. Pero si no tenemos ese referente, ese horizonte por el cual luchar y vivir, entonces la desesperanza nos invade. Sí, gracias. Gracias a ti, Regina. Eugenio. Sí, Meche. Hay una cosa que también a mí me da vueltas en la cabeza desde hace tiempo, ¿no? La gente joven se enfrenta a que no hay líderes en la sociedad a quien ellos puedan seguir o en quienes espejarse, ¿no? Políticamente hablando, bueno, ni hablar del asunto, ¿no? Y yo creo que eso también crea desesperanza en la gente, ¿no? En la gente joven, o deportivamente, bueno, en todos los gustos de la gente joven, ¿no? Entonces, ese crear esa esperanza de verdaderos líderes o de hacer de ellos líderes a quienes otros jóvenes puedan seguir, yo creo que también es otro reto para los jóvenes, ¿no? Sí. Pues, en todo caso, ser agentes multiplicadores, porque quizá el modelo así como de líder, uno al que siguen todos, me parece que tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero si vamos generando eso, grupos referenciales en el cual haya consonancia y una palabra que suena rara, pero conspiración. Y esa conspiración es respirar juntos, vivir juntos, ese conspirar, ese pensar juntos un futuro, una alternativa que sea digna humanamente para todos. Eso, en la medida en que sean grupos y no solo los líderes, no solo líderes unipersonales. En todo caso, podemos ser agentes multiplicadores, pero que no terminemos siendo, pues yo soy el Mesías, líder que vengo a salvar a todos. No. Actualmente me parece que los chavos ya consuenan más con estos grupos de convalidación más amplios. Entonces, pero es como colaborativos, ¿no? O sea, como que yo creo que precisamente la falta de líderes es una gran oportunidad. Yo lo veo diferente. Yo creo que hay que romper, o sea, hay un libro que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas, que es muy interesante, porque es que el líder vive en o sea, tenemos un concepto del líder al que todo mundo, como dice Eugenio, ¿no? Al que todo mundo sigue, y yo creo que eso no es el líder. Yo creo que cada quien tiene que descubrir al líder que tiene dentro de sí mismo, que no necesariamente es un estereotipo, ¿no? O sea, no es en qué tú eres líder y puedes aportar a esta comunidad. Entonces yo creo que los jóvenes tienen al contrario, si sobre todo como comunidad educativa los motivamos a eso, ¿no? Es despertar el líder en cada uno de ellos y que unan esas fuerzas, esos liderazgos para formar un mundo mejor. Pero yo creo que es un momento precisamente de romper con el borreguismo, de seguir siempre al carismático y
y empezar a repensar los liderazgos. Y yo lo veo como una gran oportunidad, ¿no? Para los jóvenes y para todo. Claro. En todo caso, utilizando el mismo título de ese libro, del liderazgo al estilo ignaciano, en todo caso, ese liderazgo hace referencia a una comunidad. O sea, el jesuita no se entiende a sí mismo como un ente aislado. Se entiende como referido a otros. Y quizá, digamos, el peligro de la palabra liderazgo es que en nuestro mundo hay una tendencia al individualismo. Y eso, exacto, sumado con la palabra liderazgo, entonces vuelve a hacer referencia a un líder individual. Entonces, entiendo y me parece que esa forma de reinterpretar el liderazgo, pero no como ese por eso yo le llamaba liderazgo unipersonal. No tienen que ser liderazgos unipersonales. En todo caso, si vamos a hablar de liderazgo, tiene que ser liderazgo en donde haya una conspiración junto con otros, en donde otros me alimenten. No soy yo el inspirado que va a decir qué es lo que hay que hacer, sino yo estoy atento, y ese es el discernimiento, atento a la realidad, a lo que me van diciendo otras personas, y entonces ahí vamos respondiendo, pero junto con otros, no como yo el que va a decirles cómo le hagan todos, ¿verdad? Obedézcanme a mí. Esa es la parte del liderazgo unipersonal que a mí de pronto me choca. Me encantó la explicación, me gustó lo de conspiración, sí. Es muy bonita. Dice Regina igual que le encanta la conspiración, es que es otro A mí sentido. también, Eugenio. A ti también. Yo, Ignacio Torreón, sí, me cambió completamente porque conspirar era como, pues, estar en contra de algo, ¿verdad? Las conspiraciones de Querétaro y las conspiraciones esas. Claro, no, aquí la conspiración es respirar juntos. Me encantó. Sí, gracias, sí. Eugenio. Y creo que hubo algo que me encantó que dijiste, Eugenio, fue esta cosa de inspirar, que también viene de respirar, ¿no? Sí, todo. Inspirar al otro, ¿no? O sea, el líder no es al que siguen, sino el que inspira. Yo te inspiro a ti en esta parte y tú me inspiras a mí, y entonces juntos formamos un todo mucho mejor que un individuo, ¿no? Entonces, creo que eso lo tenemos creo que es uno de los grandes logros que hemos tenido, y por supuesto tenemos que caminar mucho más, pero en Loyola tenemos esto del trabajo colaborativo, en donde se vale copiar, claro que se vale copiar, pero si lo que tienes que ver es voltear a ver al otro y ver lo que está haciendo e inspirarte, no copiar, calcar, sino inspirarte, ver, tratar de hacer eso que está haciendo el otro que te gusta, preguntarle, crear nuevas ideas a partir de eso, ¿no? Entonces, me fascinó eso de la inspiración y la conspiración, me parece fabuloso verlo así. Eugenio, a mí me parece, Ignacio de Torreón, a mí me parece que esa puede ser la salida a la crisis de los partidos políticos. Que estamos ahorita con que fulanito y que perenganito y que sí, y nada más puras descalificaciones y puras, a ver qué le sacan y a ver qué le encuentran, y pues eso no inspira y eso no conspira con nada ni nadie. Con nada. Por eso estamos en una crisis tremenda de credibilidad con los partidos. Claro. Pero esa puede ser una salida. Sí. La conspiración. Sí, como la manejaste tú. en el mejor de los sentidos, sí. Claro que sí. Sí. A mí, ahorita que hablaban también, me hace eco una categoría que escuché hace tiempo, que son los testigos referenciales. Es decir, el tener gente que me inspire es tener a un testigo, una testiga, que su actuar
que su manera de conducirse en la vida haga eco en lo que yo traigo aquí adentro y que haga que mis deseos empiecen a moverse, que este fuego interno que yo tengo, agarre fuerza. Y eso, pues, muchas veces, entendido el liderazgo, así como testigos referenciales de la posibilidad de vivir de manera alternativa, es muy, muy necesaria. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún otro duda o comentario. Ya estamos en el tiempo estimado, pero pues yo ahora sí como papá de Loyola quisiera hacer una petición a Claudia y a Regina. Si pudieran hacer más explícito cuando comparten con los papás los proyectos, cómo estos rasgos de las PAUs, ¿no?, que están ahí implícitas en los proyectos, creo que daría mucha luz a los papás, ¿no? De, oye, mira, estamos en esto, ¿no? O sea, está embebido el proyecto de algún modo en estos elementos, en estos rasgos, ¿no? O sea, creo que emocionaría también el sentir que estamos participando de algo muy amplio, ¿no? Y que son deseos, pues, profundos, ¿no? También de aportar a estas necesidades que se visualizan también, ¿no? O sea, construyendo la educación de los niños, pero también estamos aportando a estos grandes retos que vemos también como humanidad, ¿no? Entonces, explicitar esos rasgos me parece que sería algo muy padre para los papás, ¿no? O sea, una orientación muy buena. Claro. Pues, es una buenísima idea. O sea, sí. poner poner las ay, Dios mío, se me fue la palabra. Como la vinculación las preferencias. Con las preferencias. Exacto, como poner las preferencias y tal vez hasta ponerlas gráficamente, ¿no? Ahorita cuando retomemos la presencialidad o semipresencialidad, que esté acompañando, ¿no? Que sea tal vez la pregunta que oriente siempre la acción transformadora del proyecto, ¿no? Algo así, ¿no? Que vaya diciendo, bueno, ¿cómo estoy con este proyecto? ¿Cómo puedo hacer que este proyecto me sumerja en esta preferencia apostólica y pueda yo hacer un cambio, ¿no? Hacer una transformación? O sea, ¿de qué manera voy a hacer este producto final de este proyecto y todo este proceso para entrar en esta preferencia apostólica? ¿Podría ser? Sí, o simplemente en el proceso que se va vinculando con varias de las preferencias, hacerlo más explícito, como dice Andrés, y hacérselo saber a los papás, que eso también es importante, para que ellos puedan entender cómo estamos vinculando nuestros proyectos con las preferencias. Y en muchos momentos del proceso eso se da. Claro, entonces, pero hacérselo, hacerlo evidente, ¿no? Como las preguntas generadoras que hacemos siempre, pues que estén siempre empapadas de estas preferencias, o sea, plantearlas en base a estas 4 preferencias apostólicas. Creo que eso podría ser un reto, ¿no? Para plantear, o sea, todas las preguntas generadoras que impulsan el proyecto, estarlas como que en la función, o sea, alrededor de estas. Habría que sentarnos ¿no? Pero creo que es una buenísima idea. Sí, fíjate buenísima idea. Sí, yo hago eco de esto que ustedes están diciendo y me sumo a la reflexión común de esto. Simplemente les recuerdo que son cosas que ustedes ya venían haciendo. O sea, de ahí la segunda, tercera y cuarta, de manera clarísima, no es algo que les caiga del cielo y ahora a ver cómo. No, son cosas que ya están haciendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que ustedes también estuvieron atentos y atentas a la realidad, de tal forma que quisieron responder a la realidad antes de que fueran formuladas estas preferencias. Y ahora que les caen las preferencias dicen, bueno, está bien, qué bueno. O sea,
nos confirma en una decisión que ya nosotros habíamos tomado. ¿Cómo le podemos hacer? Para irlas profundizando, para irles dando todavía más cuerpo, pero no es algo que no estén haciendo. Ya lo están haciendo desde hace tiempo. Y eso es muy bonito. Como siéntanse convalidadas, convalidados y satisfechas también de eso que ya han venido haciendo. Simplemente ahora quizá lo que toca es, como bien decía Regina en las preguntas generadoras, impregnar, es la palabra que yo también utilizaba, impregnar de manera más intencional, esta referencia a esas preferencias. Pero no van a tener que hacer nada totalmente nuevo, sino simplemente darle el toque que permita decir, esto es para nosotros también muy, muy importante. Por ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues qué bueno que fue bien recibida mi solicitud. Les agradezco yo a todos. La verdad, Eugenio, excelente charla. Yo te agradezco mucho tu disponibilidad, tu apoyo a la comunidad educativa y tu participación en esta charla. No te podemos entregar así como un diploma, pero el agradecimiento pues está y existe, ¿no? Y de parte de toda la escuela, aquí Claudia presente, también te da las gracias. Oh, muchas gracias. No, pues un reconocimiento sí le vamos Andrés. a mandar al padre Eugenio con mucho gusto de parte de la comunidad, de la comunidad educativa. Muchas gracias. No, pues a ustedes y me queda pendiente algún día irles a hacer magia a los. Ay, sí, eso es un. Sí. Es un ya habíamos quedado en eso. Ya habíamos quedado en eso. A mí me encanta ver las caras de sorpresa cuando hago magia. Eso es bellísimo, Y los niños lo tienen, pero es muy bonito. Entonces, Qué genial. Con mucho cariño, con mucho gusto lo haré. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias Bravo, a los gracias. que participaron, a los asistentes. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Eugenio. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias, Andrés.